Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo uno y le vamos a presentar lo que es la región olmeca. La región olmeca es una civilización considerada la cultura madre de Mesoamérica. Es un término que resalta influencia en las siguientes culturas, como lo son la cultura maya y la azteca. Los olmecas se asentaron en la región específica del Golfo de México, abarcando las llanuras tropicales de el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco. Em, Esta región, a diferencia de las zonas áridas que a menudo imaginamos de las selvas, bueno, es una selva tropical con un clima cálido y húmedo. La cultura olmeca floreció durante el periodo preclásico bueno, medio de Mesoamérica, aproximadamente entre 1500 a.C. y el 400 a.C. Sus centros ceremoniales más importantes fueron San Lorenzo, Tenochtitlan, La Venta y Tres Zapotes, que funcionaron como epicentros de la vida política y religiosa de esta cultura. Sus Hola, innovaciones, perdón que te interrumpa, ¿puedes ponerlo en pantalla completa, porfa? es que se ve el cuadrito. No importa que se vea el cuadrito. No, no importa. De hecho, el cuadrito no se ve, no se Ah, ok. graba. Bueno, en innovaciones generales tenemos la agricultura, que, bueno, ellos desarrollan la agricultura muy avanzada para su tiempo, centrada en el cultivo del maíz, que era su base de alimentos. La organización social, su sociedad estaba jerarquizada con una élite gubernamental. Em, el arte y símbolos, su legado más famoso son las cabezotas colosales, que se cree que representan a sus gobernantes. La importancia, bueno, la cultura madre de Mesoamérica. La cultura madre radica en tres principales, que es la escritura y el calendario, la conmoción y el arte monumental. Principalmente para ellos fue el arte monumental. Las famosas cabezas colosales son el ejemplo más claro que tenemos de su maestría artística y su poder político. La escritura y los calendarios, eh, bueno, sirven mucho para las culturas que vendrían después. Se les atribuyen los primeros inicios de los sistemas de escritura y el uso del calendario de religión. Y la cosmovisión compleja visión del mundo, centrada en figuras como el hombre y el jaguar, influyó profundamente en las religiones de civilizaciones posteriores. Yo les voy a platicar sobre San Lorenzo, Veracruz. Vamos a empezar con su ubicación, que es el municipio de Texistepec, Veracruz. Su periodo de auge es alrededor de 1500 y los 900 antes de Cristo. Su importancia es que fue considerado el primer gran centro de la región Olmeca, es el más habitado y, bueno, fue el más habitado y de mayores dimensiones en su época. Algunas de sus características destacadas es que tenía plazas, grandes esculturas como las cabezas colosales, los montículos, la arquitectura elaborada y la alta densidad em, poblacional. San Lorenzo Tenochtitlán se organizó de una manera planificada, jerárquica y funcional. Contaba con un centro político ceremonial en la cima, terrazas habitacionales por niveles sociales, un sistema hidráulico diferente y aldeas subordinadas alrededor que sostenían su economía.
Fue en pocas palabras la primera ciudad planificada de Mesoamérica. Algunas de sus esculturas colosales son las cabezas, son las obras más emblemáticas del sitio y de toda la civilización olmeca. En San Lorenzo se han encontrado al menos 10 cabezas colosales talladas en bloques de basalto, traídos desde la Sierra de los Tuxtlas a unos 60 kilómetros de distancia. Cada una de estas mide entre 2,4 y 3,4 metros de altura y puede pesar hasta 40 toneladas. Algunas de sus características principales es que representan rostros humanos masculinos con rasgos fuertes, labios gruesos, nariz ancha, pómulos marcados y ojos almendrados. Llevan cascos o tocados ornamentados, posiblemente usados por gobernadores o jugadores de pelota. También un dato interesante es que no hay dos cabezas iguales, cada una tiene rasgos únicos, lo que sugiere que retratan a distintos líderes o gobernantes. Algunas de estas muestran huellas o golpes eh, que pues ciertos monumentos fueron tallados nuevamente con otras figuras. Además de las cabezas colosales, San Lorenzo cuenta con otras esculturas de gran tamaño, como lo son los tronos o los altares, las esculturas zoomorfas y antropomorfas y monumentos con relieves. La función política y ceremonial de San Lorenzo Tenochtitlán es que es un centro de poder político olmeca. Fue el principal núcleo del gobierno de los olmecas entre, bueno, ya lo había mencionado, los años 1500 y 900 a.C. Desde ahí se administraba el control político, económico y religioso de una amplia región que incluía aldeas menores, Veracruz y Tabasco. Su ubicación estratégica eh, fue sobre una elevación natural cerca de ríos navegables que permitió dominar rutas de intercambio y comunicación. Era la capital olmeca, donde residía la élite dirigente que coordinaba la producción agrícola, los tributos y las obras públicas. Bueno, como conclusión, San Lorenzo Tenochtitlan es considerado el primer centro político, ceremonial y urbano de Mesoamérica, lo que lo convierte en un núcleo de origen del poder organizado en la región. Este marcó el inicio de una nueva forma de vida social, política y, bueno, en el continente americano. Yo les voy a hablar sobre la venta de Tabasco. La zona arqueológica de la venta, ubicada en el actual estado de Tabasco, fue uno de los centros ceremoniales y religiosos más destacados de la cultura olmeca. Representó el corazón político, religioso y cultural de esta civilización durante su periodo de mayor em- esplendor. En su época de auge, aproximadamente fue entre los 900 a.C. y los 400. En este tiempo, la venta sustituyó a San Lorenzo como la principal centro de poder olmeca. Se consolidó como la capital religiosa y política más importante del mundo olmeca. Desde aquí se controlaban las redes de comercio, la religión y las relaciones con otras regiones de Mesoamérica. En sus estructuras monumentales está la Gran Pirámide o el Montículo. Es la estructura más grande y emblemática del sitio, hecha de tierra con una forma cónica que simboliza la montaña sagrada o el centro del mundo y el centro del universo según la cosmovisión olmeca. La plaza central, el espacio ceremonial donde se realizaban rituales públicos, danzas y actividades religiosas, posiblemente fue el punto de reunión de la población durante las festividades. También está el complejo A, área sagrada, en donde se hallarán ofrendas masivas, entierros rituales y mosaicos de jade. Representa un lugar ritual subterráneo posiblemente relacionado con el inframundo. Las cabezas colosales, que son como altares, las cabezas colosales de 2 y 3 metros de altura representaban gobernantes, el símbolo de poder y político religioso que ellos tenían. Los altares o tronos demuestran figuras humanas emergiendo de cuevas, símbolo de comunicación con el mundo espiritual. Su función religiosa
En la venta fue un centro de culto de los dioses olmecas, especialmente de las deidades relacionadas con el jaguar, el símbolo del poder y la fertilidad, la lluvia y la fertilidad agrícola, la tierra y el inframundo, y se realizaban ceremonias, ofrendas, sacrificios y entierros de rituales a honor a estas fuerzas sagradas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los Tres Zapotes de Veracruz. Este es un sitio arqueológico ubicado en el estado de Veracruz. Este lugar es muy importante porque representa el último gran centro de la cultura olmeca y además es un ejemplo claro de la transición y continuidad cultural después del declive de esta civilización. Tres Zapotes fue un gran centro urbano que floreció después del abandono en la venta, otro sitio clave olmeca. Por eso se considera el último gran sitio olmeca y estuvo activo entre los años 400 antes de Cristo y después de Cristo. Aquí se observa cómo las transiciones olmecas no desaparecieron, sino que continuaron y se mezclaron con nuevas influencias culturales. Uno de los hallazgos más importantes de los Tres Zapotes es la llamada Estela C, una piedra con inscripciones. Esta estela tiene una de las fechas más antiguas del calendario mesoamericano de cuenta larga, el 31 de agosto del año 32 a.C. Esto demuestra que los olmecas o sus descendientes ya usaban un sistema avanzado de cronología y escritura. eh, al- Algo que luego influiría en las culturas como la maya. La continuidad cultural, em, aunque el llamado periodo olmeca terminó, Tres Zapotes siguió habitado. Se nota una transición suave en la cultura con muchos elementos olmecas que permanecieron como las cabezas colosales, pero también nuevos estilos y costumbres. Esto demuestra que la cultura olmeca no desapareció del golpe, sino que evolucionó y dejó huella en otros pueblos. Los elementos artísticos y mezcla de estilos. El arte de los Tres Zapotes muestra una gran variedad de mezclas de estilos, aunque hay esculturas típicas olmecas. También aparecen formas más libres, menos simétricas y con nuevos temas. Esto refleja un cambio artístico con influencias de lo que se conoce como la cultura epiolmeca, una, una etapa de transición. Y por último, la importancia arqueológica, que los Tres Zapotes es un sitio fundamental para entender cómo las civilizaciones en Mesoamérica cambiaban sin romper totalmente con el pasado. Gracias a los hallazgos, aquí como la estela C y las esculturas, podemos ver cómo la cultura olmeca influenció a los pueblos posteriores. Además, nos ayuda a entender el origen de sistemas como el calendario mesoamericano. Y para terminar con nuestra exposición sobre la religión olmeca, les hablaré de algo que hace especial a esta civilización, su cultura, su religión y el gran legado que dejaron en Mesoamérica. Los olmecas no solo fueron excelentes constructores, también fueron un pueblo profundamente espiritual. Su sociedad teocrática, lo que significa que los gobernantes también eran sacerdotes. Ellos guiaban al pueblo no solo con leyes, sino con rituales y creencias que unían a todos. Sus dioses estaban relacionados con la naturaleza, el agua, la lluvia, la fertilidad y sobre todo el jaguar, su símbolo más poderoso. Para los olmecas, el jaguar representaba la fuerza, el poder y la conexión con lo divino. En muchas esculturas aparece el hombre jaguar, una mezcla entre lo místico, entre lo humano y lo felino. En sus ceremonias realizaban ofrendas y rituales para equilibrar con la naturaleza. En lugares como la Venta, San Lorenzo, se han encontrado altares y tumbas con jade y figuras talladas con una precisión impresionante. Los olmecas fueron verdaderos innovadores que crearon las esculturas monumentales de América, tallaron cabezas colosales de hasta 3 metros y desarrollaron escrituras en glifos observando los astros y hasta inventaron un calendario. Lo más increíble
Lo más increíble en su influencia es que los mayas heredaron su escritura, su calendario y los zapotecas siguieron su organización ceremonial. Y los mexicas retomaron su símbolo religioso como el jaguar y la serpiente emplumada. Por eso se les conoce como la cultura madre de Mesoamérica. En resumen, los olmecas no solo construyen esculturas y templos, sino los cimientos de toda una civilización. Aunque desaparecieron hace más de 2000 años, su legado sigue vivo en el arte, las creencias y la historia de México. Fueron los primeros en mirar al cielo y convertir su mundo en cultura.